En este video estaremos considerando el discurso de los tesoros de la Biblia del 26 de agosto al 1 de septiembre. Amigos, hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Este discurso tiene que ver con no volvernos infieles como algunos hicieron en tiempos bíblicos y también en tiempos modernos. Es una tendencia humana. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Una enfermedad muy lamentable, degenerativa, llamada Alzheimer. ¿Ha escuchado hablar del Alzheimer? Esta es una enfermedad que hace que a la persona en cuestión se le olvide todo. Se le olvide quién es su familia, quiénes son sus hijos, quiénes son su entorno familiar, dónde vive, hasta incluso su propio nombre. Esto no es un juego, esto es algo real, algo verídico y bastante triste, lamentable. Ahora bien, esta es una enfermedad real, pero en sentido espiritual, a veces a nosotros, como siervos de Dios, parece que nos da Alzheimer también. ¿En qué sentido? Se nos olvidan las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida incluso quién es nuestro Dios. Esto para algunos puede sonar como una exageración, pero no para Dios, pues Él dejó en la Biblia que nos cuidemos de que se nos olvide todo lo que Él ha hecho por nosotros y quién es Él. Vamos a ver un ejemplo en la lectura de la semana. Aquí, por ejemplo, en el Salmo 78, 11 y 42 dice, además, se olvidaron de lo que Él había hecho, de las obras maravillosas que Él había mostrado. Note, esto parece bastante obvio y evidente, pero dice se olvidaron, les dio amnesia, se les olvidó lo que Él había hecho, quién, lo que Dios había hecho por ellos. Y es que a ellos no se los contaron, ellos no lo leyeron, ellos lo vivieron, ellos fueron testigos presenciales oculares de una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, de un alimento milagroso que bajaba del cielo llamado maná, como se aprecia en la imagen. Ellos pudieron ver cómo Dios, para ayudarlos, los liberó de los egipcios, la potencia dominante en aquel entonces, y no solo eso, ellos vieron cómo Dios abrió el mar rojo y lo secó para que ellos pudieran pasar caminando, cuando todo parecía sin salida. Entonces dice el texto, se olvidaron de estas cosas que maravillosas o milagrosas que Dios les había mostrado. Imagínese. El 42 dice, no se acordaron de su poder de Dios, el día en que Él los rescató del adversario. No se acordaron de eso, como si se les olvidara. En este sentido, fue como si les diera un Alzheimer espiritual o una amnesia espiritual que se les olvidó. Ya después se acordaron, pero en ese momento se les olvidó. Ese es un punto que nosotros podemos reflexionar porque en otras ocasiones el salmista dijo que él se iba a acordar de las cosas maravillosas que Dios había hecho por él tiempo atrás. Y no solo se iba a acordar, iba a meditar en todos esos puntos. Ese es un buen ejemplo para nosotros, puede animarnos también. Por ejemplo, piense en lo siguiente. ¿Recuerda usted algún momento en que Dios lo haya ayudado a usted específicamente en algún momento difícil de su vida? ¿Que usted vio la mano de Jehová en acción en su vida, como Él lo cuidó, lo protegió, lo ayudó a salir de una situación que aparentemente era sin salida? ¿Recuerda usted cuál es su texto bíblico favorito? ¿Cuál es su personaje o momento bíblico favorito que lo fortalece? El punto es que puede ser que sí, y lo preocupante sería que alguien respondiera que no.
que tiene cosas más importantes que pensar. No se acuerda de su texto bíblico favorito, pero sí de las canciones del mundo más recientes, de su artista favorito del mundo, de eso sí se acuerda perfectamente. Quizás pensamos que no es para tanto, estamos siendo exagerados al hacer mención de estos puntos, pero ese fue precisamente el error, el pecado que cometieron algunos siervos de Dios de tiempos bíblicos. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios se los volvió a recalcar. No vayan a olvidar lo que vivieron y cómo se les ayudó, porque en el momento en que se les olvide es cuando ustedes se van a estrellar. Dicho y hecho. Muchos de ellos no valoraron todo lo bueno que Dios les daba. En el Salmo 78:19 dice, así que hablaron contra Dios y decían, ¿acaso Dios puede preparar una mesa en el desierto? Imagínense, ese es un sarcasmo, cuando la realidad es que sí. Dios les envió carne, Dios les envió maná, Dios les dio agua, y no era para unas 20 personas, estamos hablando de millones de personas, incluyendo niños y mujeres. Ellos fueron testigos oculares de cómo su ropa y sus sandalias no se desgastaron en el desierto. Ese fue otro milagro. Y anduvieron con toda esa ropa más de 40 años. Y no se les gastó. Y Dios siempre cuidó de ellos. Imagínese. Así que esta era una expresión bastante atrevida, era un insulto, una blasfemia a Dios. ¿Acaso Dios puede preparar una mesa en el desierto? No solo preparó una mesa, les preparó banquetes. Y no fue una mesa, porque si usted multiplica 365 días 40 veces, se va a dar cuenta que fueron muchísimas mesas las que Él les preparó en el desierto. Así que era una falta de respeto lo que algunos hacían. Esto es un pecado, esto se conoce como murmuración. Dios detesta la murmuración y de nosotros debemos cuidarnos de ello también, ya que podríamos empezarnos a quejar de Dios, a quejarnos de lo que dice la Biblia, que si está siendo muy extremista, que si realmente es práctico obedecer lo que Dios dice en la Biblia, que si sirve de algo orar, que si sirve de algo obedecer lo que Él nos dice de no elegir parejas con inconversos, pero el tiempo da la razón, y muchos que acaban dejando a Jehová se dan cuenta que no se perdían de nada bueno allá afuera, en Egipto, en el desierto, en el mundo. Así que, hermanos, es importante valorar nuestro lugar en la congregación y no olvidar de dónde nos sacó Jehová, de Egipto, de este mundo y de su gobernante. Él nos ha cuidado y conviene que lo tengamos siempre presente. Ahora, hay otro punto que podemos nosotros aprender. Está aquí en el Salmo 78:40. Dice, el 41 también hace mención de cuántas veces ellos se rebelaron contra Dios, cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto, lo pusieron a prueba, lo entristecieron. Y el punto ahora en el 78:57, se descarriaron y fueron tan traicioneros como sus antepasados. Eran tan poco confiables como un arco flojo. Esto nos enseña que podemos aprender de los errores de otros. No es preciso que nosotros recaigamos o volvamos a cometer el error de nuestros predecesores. Nosotros podemos aprender de sus errores, no tropezar de nuevo con la misma piedra, sino esquivarla, hacernos a un lado. Esto entonces demanda que nosotros pensemos cuáles son los errores comunes en nuestra familia, en nuestra congregación, en tiempos bíblicos y generalmente tiene que ver con lo que vemos aquí.
una tendencia a ser orgullosos, una tendencia a ser necios, una tendencia a rebelarnos, a rechazar el consejo de Jehová. Así que podemos aprender y no repetir nosotros estos mismos errores. Y podemos pensar, ¿qué impedirá que nos volvamos infieles a Jehová? Y la respuesta es no ser olvidadizos, que no nos dé Alzheimer espiritual. Con ese propósito podemos empezar a escribir. Algunos lo escriben en el corazón, pero podemos escribir cómo Jehová nos ayudó. Una lista de cosas que hayamos sentido cómo Jehová nos ayudó. Y de vez en cuando repasar, leer lo que Él ha hecho por nosotros, puede ayudarnos a apreciar lo que Él hace por nosotros, a no dudar de Él y por lo tanto a no ser olvidadizos, lo que sería volvernos infieles. Este fue el discurso de los tesoros para esta semana. Gracias por acompañarnos. Deseamos que tengan un magnífico día y encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.